Buenos días, hola, ¿qué tal? De Servicio de Hemoterapia. Nosotros este año en pandemia estuvimos trabajando con el plasma de convaleciente. Esto es una terapia experimental que se usó en 86 pacientes, de las cuales 9 de ellos fueron personal de salud. Y para pedir donante, para pedir plasma de convaleciente, nos regimos por un protocolo de trabajo que es un formulario COVID-19 con todos los detalles de la transfusión que se necesita, el peso del donante y el consentimiento del paciente informado, porque como es una terapia experimental, sí o sí necesitamos eso para poder transfundir. De las pacientes que transfundimos, solamente tuvimos una sola reacción alérgica, que fue un rash, una urticaria, que se dio con medicación, y la segunda transfusión fue perfecta ya con premedicación. Nosotros empezamos esta terapia el 3 de junio con una compañera de trabajo, con Maura Choque. Después hubo más pacientes, 86, tuvimos 31 mujeres y 55 varones. Hubo esta transfusión sobre su factor en todos los pacientes y se solicita al Instituto de Hemoterapia que viene con rótulo y la indicación para el que paciente corresponde. Esto es como es una terapia experimental, estamos en la provincia, solamente hay 5.000 pacientes transfundidos, pero no hay control de grupo, especialmente fueron todos positivos. Tuvimos también en colectas de sangre, obtuvimos plasma para convalecientes, y estas son las instituciones a que concurrimos y pudimos llevar muestras para extracción de plasma de convalecientes. Este es todo el equipo de trabajo que estuvo con plasma de convalecientes en esta época de pandemia. Es medio cortito, pero muchísimas gracias por escuchar. El servicio de hemoterapia está agradecido por todo. Muchas gracias, licenciada. Vamos a hacer un receso de 5 minutos para descansar y después vamos con el cierre con las palabras del director y la experiencia con la producción local de oxígeno. Bueno, reiniciamos. La jornada de hoy es una jornada un tanto rara y atípica, es nuestra primera experiencia también, con algunos altos y algunos bajos, pero vamos a dar el cierre a la jornada de hoy con las palabras acerca de la producción local de oxígeno por el doctor Fragomeno. Bueno, buenos días nuevamente. Bueno, hoy me han pedido que hable sobre la producción de oxígeno gaseoso en nuestro hospital, a lo cual yo he denominado producción de oxígeno pasado, presente y futuro. Contarles que esta máquina de oxígeno que ustedes están viendo es una máquina que fue instalada en 1999. Ya en ese entonces veíamos que el costo del oxígeno realmente era muy elevado versus a la producción propia. Para que ustedes se den una idea, en el año 99 estábamos con el 1 a 1. Por lo tanto, 1 metro cúbico de oxígeno producido por los que venden oxígeno, por las empresas, nos salía 6 pesos, 6 dólares. Si lo producíamos nosotros, el metro cúbico, nos salía 50 centavos. Ya en ese entonces vimos la diferencia y existió la posibilidad que nosotros podíamos comprar una máquina, que el Estado, mejor dicho, puede comprar una máquina. La solicité, el Estado la compró, trajeron 5 máquinas al país, un costo de $450.000 cada una, y fue instalada en este hospital. Ya para el año 2000, nosotros estábamos listos para poder producir oxígeno, gaseoso por supuesto, e inclusive teníamos una red que se extendía desde la planta de oxígeno hasta clínica médica, hasta lo que iba a ser posteriormente quirófano, guardia, estaban todas las redes. Es decir, que el hospital iba a abastecer a toda la red, iba a abastecer a todo el hospital. No íbamos a comprar más el oxígeno que ya en ese entonces
también se vendía oxígeno gaseoso y oxígeno líquido, que es el oxígeno criogénico. Por supuesto que las cuestiones políticas, las cuestiones en ese entonces cambiaron de autoridades en el ministerio, cambiaron de autoridades en el hospital, y esta planta quedó totalmente en desuso, quedó archivada. Inclusive hay algunos expedientes que han intentado venderlos por chatarra, que afortunadamente no lo hicieron. Y por espacio de 20 años, exactamente, la máquina quedó ahí guardada. Cuando a principios de este año, 2000, comenzamos a ver los problemas del COVID, comenzamos nosotros a programar, a tomar distintas estrategias, abrir módulos, cambiar muchas veces a servicios de lugares donde no tenían oxígeno. El módulo no tenía oxígeno central y eso era un impedimento muy grande para nosotros. Podíamos internar mucha gente, pero no podíamos darle oxígeno. Entonces se nos planteó cómo íbamos a solucionar. Recuerdo que traté de hacer las negociaciones con la empresa de oxígeno local a fin de que nos diera mayor cantidad de tubos de oxígeno gaseoso. Por supuesto que encontré una negativa rotunda. Por ese entonces decidimos, con ayuda del ministerio y con ayuda fundamentalmente del municipio, que nos dio una gran ayuda en ese momento, ver cómo estaba funcionando la máquina. Y para sorpresa de todos, la máquina, después de 20 años sin haber sido usada, solamente tenía 14 horas de uso del año 99, era todo lo que tenía la máquina. Fue solamente cambiar aceite en las máquinas, en los motores, algunas mangueras, y el resto andaba perfectamente bien. Hicimos las pruebas pertinentes. Las pruebas pertinentes nos dieron, se miden con un gas patrón que los vendía la ASMAT, y nos dio una pureza del 98%. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos pedido en el año 99 que por favor sea una pureza del 99%, porque la farmacopea argentina así lo exigía. Si uno tenía por debajo del 99%, la farmacopea argentina no lo autorizaba. Por supuesto que después la ANMAT cambió las reglas y es al 95%, cosa que es más lógica. De todas maneras, nosotros seguimos produciendo al 98%. La capacidad que tiene esta máquina de producir mensualmente es de 16.000 metros cúbicos de oxígeno gaseoso. Se tomó esta medida porque en el año 99 el hospital consumía 9.000 a 10.000 metros cúbicos de oxígeno gaseoso. Y nosotros podíamos usar esos 10.000 metros y el sobrante, el restante, que eran 6.000 metros cúbicos, nosotros podíamos envasarlo y poder abastecer a otros centros asistenciales o hasta intercambiarlo por algo que realmente nos hiciera a nosotros falta. Por supuesto que en este momento estamos solamente intubando, es decir, que estamos cargando tubos de oxígeno de 6 metros, porque la red original que estaba planificada, que llegaba hasta acá, hasta los pabellones, fue usada por otra cosa o fue destruida directamente. De todas maneras, hoy en día no sabemos a ciencia cierta la cantidad de oxígeno líquido que realmente necesitamos. Pero oxígeno gaseoso en un hospital como el nuestro, el cual el 50%, diría yo, del hospital no tiene oxígeno de red, oxígeno líquido, tener oxígeno gaseoso realmente es de mucha utilidad. Bueno, volviendo entonces a la actualidad, comenzamos a cargar los tubos de oxígeno y comenzamos así a autoabastecernos. Esto realmente nos dio a nosotros una autonomía muy importante. Nosotros llegamos a cargar en un día, cargar y usar en un día de unos 60 tubos aproximadamente, que
que si hubiésemos estado dependiendo de estas empresas, hubiese sido imposible que nosotros pudiéramos haber abastecido esto. Pudimos mitigar la pandemia y hoy en día vamos a continuar con la producción de oxígeno. Entonces ya estamos mirando de otra manera. El hospital, no en tiempo de pandemia, necesita aproximadamente unos 100 tubos de 6 metros cúbicos por mes. Realmente la máquina puede cargar, si uno hace la cuenta, que son 16.000 metros cúbicos. Uno lo divide por los 6 metros que tiene cada tubo, uno puede cargar más de 2.000 tubos. En este momento nosotros tenemos solamente 200 tubos, pero ya hay una licitación que está hecha por el Ministerio y nos van a dar 1.800 tubos más. Es decir, que vamos a tener con exactitud 2.000 tubos para poder cargar. Con 2.000 tubos nosotros nos vamos a autoabastecer con todo el oxígeno gaseoso que llegue a necesitar el hospital. Vamos a poder prestar a demás hospitales. Hoy en la actualidad nosotros le estamos dando oxígeno al hospital OSHER y también estamos dando lo que consume la UPA. Le estamos dando de acá. Es decir, que la UPA no está comprando oxígeno y el OSHER tampoco está comprando oxígeno gaseoso. Pero interesante también es que estamos enviando oxígeno a los domicilios. A través de la región sanitaria sexta, estamos enviando tubos de oxígeno para aquellos pacientes que lo requieran. El costo, que realmente es un tema realmente crucial acá. En la actualidad, el metro cúbico de oxígeno en las empresas, digamos que la más barata como la que tenemos nosotros, nos está cobrando 80 pesos a 100 pesos el metro cúbico, lo cual significa que un tubo que tiene 6 metros cúbicos, si multiplicamos, nos va a dar aproximadamente alrededor de 500 pesos el tubo. Si nosotros lo cargamos acá, en este momento, es el costo de 1 kilowatt. El costo de 1 kilowatt es aproximadamente 6-7 pesos. Pongámosle 8 pesos, 6 por 8, 48. Es decir, que un tubo a nosotros nos sale el 10% de lo que nos cobran las empresas. Nos saldría a nosotros 48 pesos. Realmente el ahorro sería importantísimo, dinero que se puede destinar hacia otras áreas. También decir que eso es el futuro, que lo que estamos estudiando en este momento, es vender los otros gases que también produce la máquina. La máquina tiene la materia prima, que es el aire. Toma del aire el oxígeno, y el aire, mejor dicho, toma el aire y lo separa en oxígeno, en nitrógeno y otros gases. El 1% son los otros gases, el oxígeno es el 21% y el 78% es nitrógeno. Lo que estamos viendo en este momento es cómo poder nosotros, digamos, vender o intercambiar, como quieran llamarle, el nitrógeno. El nitrógeno cuesta 3 veces más que lo que cuesta el oxígeno. Entonces, se está estudiando en este momento la posibilidad de poder vender nitrógeno. Para mí, en lo personal, el haber puesto en funcionamiento una máquina después de 20 años es una inmensa alegría. Esto, en modestia aparte, no lo vi ahora, sino que lo vi exactamente hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás nosotros tratamos de ponerlo, la negativa de las multinacionales de ese entonces fue realmente muy grande. No pudimos ponerlo en realidad. Ahora, después hubo cambios de gobierno y quedó la máquina ahí, es decir, en desuso. Más gente que la quería vender como un desatardo. Pero bueno, después de 20 años, encontrarme con la máquina
terminal que no funciona y que viene a brindar un servicio tan importante en este momento como es el oxígeno, realmente me pone muy contento. Esto es parte de las cosas que en los hospitales se podrían hacer, ¿de acuerdo? Si los hospitales no buscamos estas soberanías, vamos a estar siempre dependiendo de empresas multinacionales y nunca vamos a poder levantar la cabeza. Yo creo que el hospital debería de producir muchas cosas más. Pero bueno, estamos en estudio de todo esto. Señores, muchas gracias, esto es todo y queda abierto para el que quiera hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias y doy este paso al próximo expositor. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Gonzalo Montes nos va a hablar de la experiencia COVID en enfermería en terapia intensiva. Quiero recordarles, este es el último expositor de esta mañana. Quiero recordarles que mañana el horario de comienzo de la jornada es a las 9 de la mañana, no a las 9:30, que van a contar su experiencia tanto en el UPA como en el OLED, como en la comunidad, gente de la municipalidad, de la Secretaría de Salud. Así que sin más los voy a dejar con el licenciado Montes. Gracias. Muy buenas tardes. Sí, mi nombre, como se digo, es Gonzalo Montes, trabajo en la terapia intensiva del Hospital de Arte de Quilmes, ¿sí? Y más que nada, lo que me toca hablar a mí es el tema de cómo pasamos la pandemia, ¿sí? O cómo la estamos pasando en realidad, porque obviamente esto todavía no termina, pero ya tenemos una experiencia al cual podemos referirnos a posterior. Cuando se empezó todo esto, obviamente no es la primera pandemia del siglo. Puedo opinar que el 100% de las personas que estamos trabajando en salud a nivel mundial es la primera pandemia que pasamos. Lo único que tenemos de una pandemia anterior solamente son registros fotográficos y registros escritos en libros, ¿sí? En notas. Así que obviamente tuvimos que haber aprendido sobre la marcha, más allá de la información y de los conocimientos previos que ya hemos tenido. En la terapia, por el lado de la enfermería voy a hablar, obviamente, se empezó con temas de incertidumbres, dudas, ¿sí? Poco conocimiento del COVID-19, estoy hablando al principio del 2020. ¿Sí? Se pudo empezar a trabajar en conjunto con el sector de infectología, un trabajo muy estrecho, que la verdad es elogiable, ¿sí? En la parte de la comunicación, de constantes avances durante todo el proceso del conocimiento que hubo del COVID-19 en el mundo, ¿sí? La información digital fue muy importante también. En las charlas semanales, ¿sí? Infectología tuvo muchísimas charlas semanales con nosotros. Los cursos y las capacitaciones de los mismos. Y la implementación de los protocolos, los famosos protocolos que también se fueron dando durante la marcha. Con esto último que dije, se podría decir que la verdad lo que hemos pasado en estos 9 meses fue un constante prueba y error, ¿sí? Porque teníamos que empezar a hacernos de cero en algo nuevo como era la pandemia en sí. Con estos nuevos protocolos se vieron modificados obviamente las costumbres laborales nuestras, ¿sí? Con el uso permanente del EPP, ¿sí? Del equipo de protección personal, ¿sí? El cuidado extremo en la colocación y en el descarte de los mismos, ¿sí? Era aprender sobre la marcha cómo colocarlos, cómo sacarnos, y de esa manera también no contagiarnos, no comprometer al compañero y también, ¿por qué no comprometer al paciente en sí? ¿Sí? La constante de desinfección, ¿sí? Que llevó también al desgaste del epitelio, ¿sí? Tanto con sulfanio, con alcohol en gel, con varias sustancias como para empezar a desinfectarlo. Teníamos que hacerlo prácticamente cada 20 minutos cuando antes lo hacíamos solamente previo al tocar al paciente, durante y después de tocar al paciente. Ahora era constantemente. Eso también se tuvo que modificar. Costaba bastante hacerlo. Después
con el personal directivo, ¿sí? Una misión elogiable, ya que estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿sí? Con una rápida respuesta en la gestión, ya que ellos nos pudieron proveer de nuevos respiradores, nuevos monitores multiparamétricos, con una central para enfermería y una central para los médicos, de esa manera poder estar constantemente mirando al paciente, ¿sí? Con nuevas bombas de infusión, sumado a las que ya teníamos, todo esto preparando lo que era la sala en sí. La creación de un comité de crisis, el cual nos proveía de los elementos esenciales para poder ingresar y poder asistir a un paciente con COVID. La comité de crisis, la verdad, fue una gran ayuda para nosotros, muy gran ayuda. Después, ya cuando teníamos una base de todo, llegaron los primeros casos, ¿sí? Al principio nosotros tenemos una sala de 10 camas, al principio aislamos a 3, tenemos que tener enfermeros simplemente para esos 3 casos. Después, a medida que iban aumentando los casos y la pandemia o la cantidad de enfermos iba empezando a subir, la sala se dividió en 2, así que tuvimos 5 aislamientos, ¿sí? Que dividíamos la sala con un nylon y ya teníamos enfermeros de un lado y enfermeros del otro. Se hacía una sobrecarga para la enfermería también. Y ya después, con el aumento exponencial de los casos, la sala se transformó directamente en una sala declarada COVID-19. Ya teníamos las 10 camas completamente cubiertas con COVID-19. A todo esto, al aumentar los casos, se tuvo que crear una segunda terapia intensiva, ¿sí? Por lo cual se necesitó un personal nuevo, y acá quiero hacer una mención, ¿sí? Porque eran personas que recién se recibían de enfermería, ¿sí? Y es elogiable porque nosotros los capacitamos, los entrenamos, ¿sí? Y también los acompañamos, porque para no ser tan frío, de decir solamente capacitar, enseñar y decir ahora pueden enfrentar una sala, la verdad que ellos tuvieron demasiado miedo y aún así, hoy en día, en este momento, mientras yo estoy hablando, ellos todavía siguen aprendiendo, ¿sí? y todavía siguen dando batalla al COVID-19, ¿sí? Con apenas tener meses o algunos simplemente un año de haberse recibido en enfermería. Y la verdad que quiero destacarlos a ellos. Ya cuando la sala se había declarado COVID, empezaron los primeros casos de nuestros compañeros infectados. No pudimos escapar, más allá de todo lo que hemos aprendido en esos meses. Tuvimos nuestros primeros casos de compañeros, de personas cercanas con COVID-19. Al principio era un montón de dudas, obviamente. ¿Cómo se contagiaron? ¿En dónde se contagiaron? ¿Sí? ¿Cuál era su gravedad? Porque teníamos miedo de encontrarnos con compañeros que de hecho pasó entubados, ¿sí? En una situación que obviamente nosotros nos preguntábamos si no seremos nosotros los próximos que estemos en esa cama y con ese respirador. La falta de personal tuvo una gran incidencia en nuestra sala, así que cuando caían los compañeros con COVID-19 tuvimos que desdoblar los turnos. De esa manera empezó a haber menos personal en cada turno para poder ir a colaborar con compañeros que se quedaban solos por el tema de que ellos ya no estaban acompañados por sus colegas, ya que ellos estaban en cuarentena o tenían que pasar su enfermedad en sus hogares. A todo esto empezó una sobrecarga laboral, una sobrecarga física, mental, sumado a suspensión de vacaciones, suspensión de días de compensatorio, que también era una carga más que nada emocional por ese lado, de aunque sea no poder descansar lo que el enfermero necesitaba hacerlo, ¿sí? También la carga emocional, la carga familiar, del temor de no llevarnos la enfermedad a casa, eso también repercutió mucho
dentro de lo que era la psiquis del enfermero. Y ya como para ir terminando, elogiar a los aliados que tuvimos en la enfermería, como por ejemplo los kinesiólogos, fueron una gran ayuda para nosotros, ya que ellos se enfocaron en más que nada en las vías aéreas, en una parte importantísima dentro de lo que fue el COVID-19. Elogiar las vías aéreas, el cuidado de las vías aéreas, el armado de los respiradores, la incidencia que tuvieron ellos, la gran colaboración que tuvieron con los intubamientos, los destepes, el cuidado de los pacientes polineuropáticos, de los que ya salían del respirador y quedaban con esas secuelas, la importancia de la pronación y la supinación en el paciente, obviamente entubado, ¿sí? Y también dar una mención al personal de maestranza, a los que mantenían constantemente nuestro sector en condiciones óptimas como para poder trabajar. Así que, sin más, lo único que puedo llegar a agregar, como dije al principio, esto continúa, ¿sí? Quizás ya estamos un poco más preparados y podemos dejar estas nuevas enseñanzas a nuevas generaciones que tengan que pasar, obviamente, esperemos que no, una nueva pandemia. Desde ya, muchísimas gracias por su atención. Bueno, después de esta excelente y emotiva presentación, cerramos la jornada del día de hoy. Vuelvo a recordarles que mañana a las 9 de la mañana nos encontramos aquí nuevamente. Vamos a tener una jornada de una mañana un poco más intensa que la de hoy, pero no menos emotiva. Así que muchas gracias por haber estado y nos vemos mañana.